Buenas tardes, hermanos. Los saluda de nuevo su hermano en Cristo, Gastón Umaña, del Ministerio Sonando la Trompeta, desde San José de Costa Rica. Hoy vamos a seguir, seguidamente tenemos la parte 2 sobre el coronavirus COVID-19 y su relación con la profecía bíblica. En el video número 1 estuvimos explicando las señales que dio Jesucristo del principio de dolores y del tiempo del fin, y llegamos a la conclusión basada en la palabra de Dios, en lo que enseña Jesús en Mateo 24, en Marcos 3 y Lucas 21, que son las referencias, y en Apocalipsis 6, de que todas estas cosas que han venido pasando en nuestra generación, incluyendo esta peste que se ha levantado en los últimos días del coronavirus, que está matando miles de personas alrededor de todo el mundo, es parte de la profecía bíblica. Y llegamos a la conclusión también de que eso que está ocurriendo es parte del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo en general está como en los días de Noé, está como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, y la iglesia está en una apostasía total. El pueblo de Dios ha caído en una apostasía. Es como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia que el Señor dice la palabra en Apocalipsis 3 que la vomitaba de su boca. Nos encontramos en una época de un enfriamiento espiritual donde el pueblo de Dios es guiado por falsos ministros, por ministros de Satanás, por apóstoles de Satanás, y está completamente perdida. Entonces el juicio de Dios está viniendo como principio de dolores, tal como lo dijo Jesús. Faltan muchas cosas por venir para que sea el fin, como decía Jesús ahí en Mateo 24. Pero vamos a entrar a estudiar ahora algunas cosas del Antiguo Testamento, cómo Dios trató con la nación de Israel, temas similares a lo que está ocurriendo en el día de hoy, y es un castigo, ¿verdad?, para el pueblo de Dios también por su desobediencia, pero sobre todo por el mundo, porque la gente se ha olvidado de Dios. Ahora el hombre se ha hecho soberbio, vivimos en medio de una sociedad que no tiene temor de Dios, en una sociedad donde Dios prácticamente no existe. Para ellos han cambiado el sentido del matrimonio, han sacado doctrinas raras como la ideología de género, el aborto es apoyado no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia, el matrimonio gay es apoyado no solo en el mundo, sino dentro de muchos grupos cristianos. Entonces, estamos en una apostasía, en una loquera, en una locura total, en que no tengan la menor duda de que Dios está muy enojado, muy molesto, y que estamos en medio de algunos de sus juicios, porque vendrán más. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, nos encontramos un pasaje, una enseñanza, un capítulo entero muy interesante que es conocido como el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés era un canto profético que dejó Moisés a la nación de Israel, donde él le advertía que si se apartaban de Dios, Dios los iba a castigar. Acuérdense que en Levítico 26 también y en Deuteronomio 28 venían las bendiciones y las maldiciones. Y las maldiciones venían si el pueblo no obedecía a Dios. Hoy lamentablemente, hermanos, en las últimas décadas se ha enseñado solamente una parte de Dios. Entonces la iglesia de Cristo o el pueblo de Dios, o los que se hacen llamar cristianos en nuestros días, solamente conocen una faceta de Dios, que Dios es amor, lo cual es cierto, pero no conocen que Dios es un Dios de justicia, que es un Dios de juicio, que es un Dios de ira, que no da por inocente al culpable, y que también es un Dios de misericordia, y por eso a través de la palabra nos habla para que nosotros nos arrepintamos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, por si lo quieren buscar, en el versículo 23 al 25, decía la palabra de Dios, dice, yo amontonaré males sobre ellos, dice, emplearé en ellos mis saetas. Ya mencionamos cuáles eran las saetas que Dios utiliza para castigar en el video previo, ¿verdad? El engaño religioso, la espada, el hambre y las guerras. Dice, y amontonaré sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas, versículo 24 de Deuteronomio 32, consumidos serán de hambres y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Entonces vean que está hablando de hambre, de fiebre ardiente. La gente del coronavirus se muere por una temperatura que sobrepasa los 38, y después con el tema de que se ahogan, ¿verdad? Por el tema
de los pulmones que son afectados por este virus, de una peste amarga. Y dice, y sigue hablando de esas saetas, pero me llama la atención el versículo 28 de Deuteronomio 32, porque dice, porque son nación privada de consejos. El mundo actual no quiere ver nada con Dios. Y dice, no hay en ellos entendimiento, ni en el mundo, ni en los que se hacen llamar la iglesia de Cristo hay entendimiento. En la iglesia de Cristo, prosperidad, confesión positiva, calvinismo, doctrinas extrañas que nunca fueron enseñadas por Jesús ni sus discípulos. Dice en el versículo 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá fueran sabios y se dieran cuenta del fin que nos espera si no nos arrepentimos. Todas estas enseñanzas, hermanos, de cómo Dios iba a castigar al pueblo si no se mantenían guardando los mandamientos de Dios, porque si no se mantenían en obediencia, lo replica la palabra de Dios en 7 ocasiones. Les voy a dar las citas para que ustedes las busquen en su casa, pero nos vamos a concentrar solamente un poquito en Ezequiel 14, pero se las voy a dictar de una vez. Deuteronomio 32, ahí donde estábamos, del 22 al 25, Levítico del 26, 22 y versículo 25 y 26, Ezequiel 5:12 y del 15 al 17, Jeremías 15 del 1 al 3, Jeremías 16 del 3 al 4 y Apocalipsis 6, 7, 8, que ya lo estudiamos la semana pasada en en el video anterior junto con Mateo 24. Y Ezequiel, que es el que vamos a leer un poquito, 14 en los versículos del 12 al 23, pero por cuestiones de tiempo solo les voy a mencionar algunos. En el versículo 13 de Ezequiel 14 dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, ¿qué es lo que ha hecho la tierra? La tierra ha pecado contra Dios. Todos estos pecados que estamos viendo de homosexualismo, de lesbianismo, de rebelión contra Dios, de abortos, de asesinatos, de violencia, de apostasía dentro de la iglesia, eso es, la tierra ha pecado contra Dios. Dice rebelándose perdidamente, o sea, nosotros nos hemos rebelado perdidamente contra Dios, dice contra mí, dice rebelándose perdidamente, dice, y te quebrantaré el sustento del pan. Al hacer el hombre eso, que habla la palabra de Dios aquí en Ezequiel, Dios dice que le va a quitar el pan. Cuando no hay pan, que es el equivalente de alimento, va a haber hambre. En el versículo 15 habla del engaño religioso. En el versículo 17 dice, y si yo trajera espada sobre la tierra y dijera espada, pasa por la tierra y hiere, y si cortar de ella hombres y mujeres. El otro juicio de Dios, las guerras. Y el versículo 19 de Ezequiel 14 dice, o si enviare pestilencia, que son las pestes, como el coronavirus, como el SIDA, como el ébola, todo esto que hemos experimentado en el siglo XX y siglo XXI, dice, sobre esta tierra, dice, derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y mujeres. Y dice en el versículo 21, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuanto yo enviare contra Jerusalén, aquí está hablando de Jerusalén, pero aplica ahora para la iglesia, mis 4 juicios terribles, espada, hambre, las fieras, que es el engaño religioso, las bestias, falsos profetas, falso Cristo, el espíritu del anticristo, dice, y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Ven, la pestilencia para cortar hombres de la tierra. Lo vimos en el sello número 4 del caballo del jinete amarillo, que decía que iba a reducir la población mundial, las pestes, junto con los otros juicios, el 25% de la población de la tierra. Entonces, hermanos, mucha gente dice, pero Dios no puede ser capaz de hacer eso porque Dios es amor. Pero como lo dijimos, Dios es amor, es un Dios justo, es un Dios de ira, es un Dios de justicia, y Dios está molesto por la maldad del mundo, por todas las cosas que ya les mencioné, que no vale la pena que las siga mencionando, y por la apostasía dentro del pueblo de Dios, por la desobediencia y por la rebelión dentro del pueblo de Dios. Dios tiene un remanente,
Ese remanente es un remanente fiel. Es un sinónimo de los 144,000 que habla el libro de Apocalipsis, un remanente fiel que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Ese remanente es el que busca a Dios, pero en este momento Dios está dando la oportunidad de que nos arrepintamos. Leamos un poco más, vayamos a Isaías, capítulo 24. Y este es muy importante, se lo recomiendo para que lo lea todo el capítulo 24 de Isaías, es conocido como el Apocalipsis de Isaías. Dice el versículo 3 de Isaías 24, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Qué es lo que dice? Que la tierra va a ser enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Vean lo que dice, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los altos pueblos de la tierra, China, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Canadá, están cayendo enfermos. Dice, y la tierra se contaminó, dice, bajo sus moradores, dice el versículo 5, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Ha falseado las leyes de Dios, ha cambiado el concepto del matrimonio, ha cambiado el concepto sobre lo que es asesinato y lo que no es asesinato. Dice, quebrantaron el pacto eterno de Dios. Dice, por esta causa la maldición consumirá la tierra, dice el versículo 6 de Isaías 24, y sus moradores fueron asolados, o sea, fueron quemados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Dice el versículo 19, escucharon esa parte, disminuyeron los hombres. El libro de Apocalipsis nos habla, en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 9, que los hombres van a reducirse en un 25%, primeramente por las pestes y este tipo de cosas, o sea, casi 2 billones de personas, y después 1/3 de los sobrevivientes en las plagas de las trompetas. Dice el versículo 19, y será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, y la tierra será conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ellos su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y dice que acontecerá, el versículo 21, que en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos, o sea, a los demonios en lo alto, y a los reyes en la tierra, a los gobernadores de la tierra sobre la tierra, y ahí usted puede seguir leyendo. Pero el mensaje, hermanos, en estos 2 minutos que me quedan, principal, ¿verdad? Porque a ustedes no les basta o no sería insuficiente que yo les diga, bueno, es que esto es el cumplimiento profético, y el cumplimiento profético ya decía de que esto iba a ocurrir porque la iglesia iba a caer en apostasía, porque el hombre iba a ser como en los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra y todo eso, pero lo importante de este mensaje, hermanos, y por eso quiero que usted lo comparta con todos, es que estamos a tiempo. Como dije ahora, Dios es un Dios de justicia y de misericordia y de amor, y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús en Lucas 13, en el versículo 3 y 5, que decía, si no os arrepentís, todos igualmente perecerán. Y Pablo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30 y 31, que decía que Dios ha establecido un día para juzgar a todos los hombres. Por eso Dios le está dando oportunidad a todos para que procedan al arrepentimiento. Antes hubo ignorancia, pero ahora no, ahora tenemos la palabra de Dios y ya no hay ignorancia, y por eso Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque si no, vamos a quedar mal el día que nos tengamos que enfrentar a Dios en el día del juicio de Dios. Para terminar, Segunda de Crónicas, búsquelo, 7:14, aquí encontramos la receta para el pueblo de Dios. En estos días he escuchado algunos pastores, unos diciendo que a la iglesia no le puede pasar nada porque somos el pueblo de Dios, está ignorando que la mayoría de la iglesia, más allá, calculo yo que el 95% está en apostasía y está en pecado.
otro diciendo que no hay que hay que tener fe, y pues, está bien, hay que tener fe, pero esto es un tiempo para llamar al arrepentimiento, es un tiempo de despertar, porque la iglesia, como diríamos aquí en Costa Rica, está patas para arriba. Y hay otro que está solo miedo acá en Costa Rica, diciendo que guardemos todas las señales porque nos podemos morir, todas las instrucciones del ministerio, eso está bien. Hay que guardar, y yo insto a que guardemos todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de aquí, de todos los países del mundo, pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el verdadero remanente de Dios, no tenemos por qué tener temor. Así como los israelitas tenían en los dinteles la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Pascua, nosotros en nuestras casas tenemos la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, y si morimos, al final nos vamos a ir con Él, pero tenemos que morir limpios. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El mandamiento en este tiempo es la purificación, la santificación, sin la cual nadie verá a Dios, para poder ser glorificados en la primera resurrección y poder ser parte de los muertos que resucitan, o si estamos vivos, de ser los que son arrebatados, los que son transformados de cuerpos mortales o de cuerpos carnales a cuerpos espirituales. Entonces, hermanos, es un tiempo de despertar, no hay que tener miedo, pero eso es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque Él viene por una iglesia blanca, una iglesia sin mancha y sin arruga. Acá en Segunda de Crónicas, versículo 7, voy a acercar la Biblia porque ya está oscureciendo acá en Costa Rica y me cuesta ver. Dice: si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y orando buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, vean, se convirtieran de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces, hermanos, vean la receta que nos está dando la palabra de Dios acá. Nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que convertirnos de nuestras maldades, y si nosotros hacemos eso, hermanos, la palabra de Dios promete que Dios nos va a escuchar desde los cielos, dice la palabra de Dios, y que va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestros corazones, nuestras mentes, y probablemente tenga misericordia de los países donde vivimos. Entonces, hermanos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de arrepentimiento. La iglesia, creo que, como decimos otro dicho acá en Costa Rica, le ha jalado demasiado el rabo a la ternera. Estamos en tiempos peligrosos. Es un tiempo de que ya no juguemos con Dios. El temor de Jehová, que es uno de los, el principio de la sabiduría, eso ya no se enseña en ningún lado ni se predica. La gente ahora está interesada en prosperidad, en plata, en humanismo, en psicología cristiana. Hay un montón de cosas ahí extrañas que se predican y nadie quiere escuchar la sana doctrina. Tenemos que purificarnos, tenemos que perfeccionar la santidad y tenemos que estar listos para que en cualquier eventualidad nos vayamos con el Señor. Pero tenemos que estar preparados, porque no sabemos si en los próximos minutos, si en las próximas horas o cuándo el Señor va a buscarnos. Entonces, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a seguir, como les habíamos prometido, con una serie de series importantes sobre la iglesia de Cristo, sobre la verdadera iglesia de Cristo. Y comparte este video, no es por popularidad, ya yo tengo muchos seguidores y eso no le interesa a uno, sino para que la gente pueda escuchar este mensaje, porque en este momento, ¿qué pasa? Hay confusión y hay gente que está dando mensajes errados y cosas que tienen a la gente, tanto en lo mundano como en lo cristiano, confundidas con un montón de falsas noticias. Entonces, estamos viviendo en esos tiempos finales, nos tocó vivir esto que está pasando acá, que nos tienen casi que en toque de queda. En mi generación nunca soñé llegar a pasar eso, sobre todo en Costa Rica, un país sin ejército, un país libre, la democracia más antigua de América Latina, pero nos tocó. Estamos ahora en épocas de crisis, pero los hijos de Cristo, los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenemos ningún temor, porque estamos confiados en que esa sangre, así como en la casa de Israel allá en Egipto, estaba en los dinteles de las puertas, la tenemos en los dinteles de nuestros corazones, de nuestras mentes, y que sea lo que sea la voluntad de Dios, el Señor nos guardará. Pero
arrepiéntanse porque el tiempo se acaba. Ya no podemos seguir jugando de iglesita. Deje de estar llamando a esos lugares donde usted va a la iglesia de Dios, porque esos lugares no son la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos nosotros. Y es tiempo de arrepentirse, de buscar la sana doctrina y de ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús nos dijo: yo les voy a dejar otro consolador, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos guía a todas las verdades. Los hombres nos van a engañar. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y va a hacer que nosotros caminemos de acuerdo a la palabra. Que el Señor los continúe bendiciendo, y compartiremos un video próximamente sobre otros temas importantes de los últimos tiempos y sobre la preparación del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Se despide de San José, Costa Rica, Gastón Umaña, Ministerio Sonando la Trompeta.